Hola, bueno, acá estamos en Danzamba TV, el canal de YouTube del Movimiento Federal de Danza de la región AMBA, empezando a tener estos diálogos y charlas, intercambios con las distintas y distintos trabajadores y trabajadoras de la danza del país, para fortalecernos, como hablábamos recién, y construir unos lazos potentes a nivel federal. Hoy las tenemos acá ustedes, ahora se van a presentar, este grupete hermoso de ADDA Rosario, para poder charlar un poco sobre cómo vienen trabajando, desde cuándo, ¿no? Porque creo que es a nivel ADDA la asociación o filial que de hecho viene trabajando hace más tiempo y está más fortalecida. Entonces, charlar un poco sobre eso, cómo viene ese trabajo y el tema de las postas que surgió hace poquito tiempo y que me parece maravilloso. Así que bueno, adelante. ¿Quién quiere? Amalia, Patricia, Candela o Denise, la que guste. Bueno, yo porque tengo la A, voy a arrancar, y por ser una de las más viejas, así que bueno, arranco. Mi nombre es Amalia Aguirre, vivo en la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, nacida en la localidad de Casilda, a 50 kilómetros de la ciudad de Rosario. Soy docente, bailarina y por momentos trabajo como coreógrafa también, pero bueno, hace ya desde finales del 2016, principios del 2017, que estoy impulsando junto a otras compañeras ADDA Rosario, Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza. Es una asociación con características sindicales, y le paso la palabra a quien quiera abrir el micrófono. Bueno, Ama, tomo la posta, si les parece. Mi nombre es Patricia Guizzoli, vivo en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Pertenezco a ADDA Rosario, a la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, y también al Movimiento Santafesino de Danza. Trabajo como docente, como directora, bueno, como la mayoría de los que nos dedicamos en este sector a este trabajo, también realizo gestiones, un poco multiuso, de todo un poco. Pero básicamente esas son como las tres ramas en las que más me desempeño actualmente, así en la gestión, en la docencia y en la dirección. Y también tengo algún recorrido, no solo en la danza, en las artes escénicas, así en general. Paso la posta. Acá la tomo. Bueno, mi nombre es Candela Nuño, soy de Rosario. También soy docente de danza clásica y danza contemporánea, soy bailarina. Trabajo mayormente como docente y como bailarina en el ámbito también autogestivo e independiente, siempre viajando un poco entre Rosario y Buenos Aires. Y desde principios de año estoy trabajando en conjunto con las chicas, integré, digamos, formo parte de ADDA desde principios de año. Estamos hoy en esto que llamamos la comisión directiva, en conjunto con Pato, Amalia, Denise y Vanessa, que es la otra compañera que ahora no pudo estar presente. Y también formo parte de la red del movimiento federal, en este caso del movimiento santafesino. Así que bueno, muchas gracias por la entrevista, por este espacio. Bueno, quedo yo. Mi nombre es Denise Camicia. Soy también de la ciudad de Rosario, nacida acá. Soy trabajadora de la danza, politóloga de hobby. Y bueno, me uní al trabajo de ADDA Rosario en este contexto de pandemia. Este año en donde hubo muchas dificultades para desarrollar toda la actividad laboral, bueno, en todos los ámbitos, pero en el que refiere a la danza, particularmente en nuestra ciudad fue muy difícil, sobre todo el área de la docencia y en el ámbito privado, que es donde yo me desempeño, así que bueno, me uní al trabajo con las chicas este año y integro las comisiones de ADDA Rosario.
Bueno, buenísimo, chicas, bienvenidas. Y ahora sí, si pueden contar un poco hace cuánto está trabajando ADDA Rosario, cómo es la organización, y después vamos hacia el tema de las postas. No sé si quieren volver Amalia, por ser la más vieja. Bueno, así como también las chicas nombraron al Movimiento Federal de Danzas, en mi caso, hace del 2009 que vengo trabajando también por una ley nacional de danzas, por todos los estadios que pasó, desde el movimiento por la ley de danza hasta la transformación en el movimiento federal, también estuve transcurriendo. Y justamente por estar vinculada a las personas que estaban impulsando desde Buenos Aires el proyecto de ley nacional, es en un foro que se hace acá en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, donde se empezaba a trabajar en parte la estructura de lo que podía llegar a ser el Instituto Nacional de la Danza, allá por el 2016, me entero porque justo estaba con otras compañeras que no están presentes acá, que existía desde hacía unos meses ADDA, la asociación, que se había presentado el estatuto en el Ministerio de Trabajo. Esa idea quedó flotando un poco en la cabeza de las quienes estábamos presentes en esa reunión, y ya para principios del 2017, y que ya Pato estaba junto conmigo, en base a un conflicto que nos pasa en un lugar de trabajo que compartimos, es donde nos preguntamos qué podía hacer ADDA por nosotras. Esa pregunta me lleva a consultarle directamente a Mariela Ruggeri, que era la persona en la cual yo estaba, digamos, en comunicación por la Ley Nacional de Danzas, y ella es la que a nosotras nos anima a conformarnos como comisión promotora. Y así fue como nosotras éramos muy poquitas, la verdad, éramos 5 personas, entre Pato y yo, y 3 personas más o 4, quienes nos empezamos a pensar como una comisión promotora. Eso empezarnos a pensar quiere decir que no solamente nos empezamos a pensar cómo funcionar, sino también empezamos a pensarnos como trabajadoras y trabajadores de la danza, que necesitábamos un sindicato, autopercibirnos, y para eso también empezamos un periodo de formación entre nosotras, decir, bueno, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Qué vamos a hacer? Tuvimos varias reuniones al respecto, y hacia finales de ese año, te voy a dejar un pedacito, Pato, para que cuentes, quédate tranquila. Hacia finales de ese año, acá en Rosario, se organiza el Congreso de Danzas, que lo organiza el Instituto Provincial de Danzas, donde Mariela iba a aprovechar a venir a hacer una ponencia. Y nosotras, aprovechando ese contexto, como ya veníamos con un par de reuniones tratando de sumar gente, pensamos en hacer la primera asamblea de más tipo fundacional de esta comisión. Así que yo creo que fue en septiembre del 2017 donde podemos dar ese puntapié de que se inicia ADDA. Igualmente seguimos con un camino de la autopercepción y del pensarnos cómo funcionar, pero realmente fue la pandemia, porque yo lo pienso así, tengo que pensar en el medio vaso lleno de esta pandemia, quien nos dio a nosotras el crecimiento que hoy tiene ADDA Rosario, donde se acercó muchísima más gente, lamentablemente por la cuestión de la precarización y de la necesidad, y en donde muchas más personas se pudieron poner a trabajar. No es así el caso a lo mejor de Candela, que se había sumado antes, no por la pandemia, sino porque también en paralelo nosotras veníamos impulsando las asambleas por el Movimiento Federal de Danzas, de la cual con otra compañera que tampoco está ahora presente, fuimos Paula y yo a la primera asamblea en Buenos Aires, el 12 de noviembre, y a raíz de eso, en paralelo veníamos pensándonos como ADDA, pero también impulsando en la ciudad de Rosario el movimiento federal con las asambleas
de forma presencial, que pudimos hacer 2. Y te dejo un poquito, Pato, que cuentes. No, bueno, creo que ese es un poco el recorrido. Quizás agregar solamente que a raíz de la cantidad de gente que se acercó este año, pudimos también organizar el trabajo con un poco más de amplitud, en mayor cantidad de comisiones, digamos, y mayor participación. Y también a lo mejor como concepto transversal a todo esto es el gran trabajo que nos dimos en estos años tiene que ver con la posibilidad de autopercibirnos como trabajadores y trabajadoras y desde ahí poder pensar todas las acciones que fueron necesarias por urgencias o emergencias o problemáticas que iban surgiendo, o a mediano y largo plazo que no tenían que ver con necesidades, digamos, del momento, pero sí con quizás una perspectiva de políticas públicas o una perspectiva, digamos, de trabajo ya un poco más a largo plazo. No sé si alguna de las compañeras quiere agregar algo más. Bueno, yo desde mi perspectiva, mi corta perspectiva dentro de la organización, me parece importante destacar bueno, que si bien es una organización que viene funcionando de hecho en la ciudad, como que el principal factor así de legitimidad tuvo que ver con la enorme cantidad de acciones que se llevaron a cabo, sobre todo en este último año de pandemia, que tuvieron que ver, digamos, con tejer realmente una red de trabajadores y trabajadoras en la ciudad, y que, digamos, las acciones que se generaron fueron muy diversas, desde atender las cuestiones de la urgencia en relación a cuestiones alimentarias de trabajadores y compañeros que estaban atravesando un muy mal momento, como también poder ponernos como colectivo a pensar más en acciones de largo plazo, poder pensar también en políticas públicas para, digamos, también encuadrarnos dentro o encuadrar nuestras expectativas dentro del Estado. Entonces, me parece que realmente es una organización que en el corto recorrido, porque si bien es de 2016, digamos, es un recorrido corto para la vida de una organización, tiene realmente mucho mérito en haber podido lograr esta red y poder contener realmente a un amplio sector de los trabajadores de la ciudad. Para agregar un poco lo que está diciendo Denise, que son un poco las más nuevas en la organización, uno de los trabajos que para mí, a mi entender, fue muy importante y fue un disparador para sentar, digamos, ciertas bases de ANDA en Rosario, que tienen que ver con la legitimidad, digamos que para dos lados, para un lado hacia el sector, hacia el territorio, hacia las personas que hacen danza, que trabajan de danza, que había organizaciones en la ciudad, hay organizaciones que nos anteceden y también hay organizaciones que se fueron gestando durante esta pandemia. Estaba un poco atomizado, entonces un poco el objetivo de ANDA es poder englobar todos estos sectores con este mismo principio que es el de legitimar el rol del trabajador, de la trabajadora de la danza, pero por otro lado, y también muy importante, es el vínculo con el Estado o los estados, que fue un trabajo que se fue dando durante este año, tanto en el Estado municipal como en el Estado provincial, y algunos alcances a nivel nacional, pero con un poco mayor, digamos, de dificultades, una cuestión de lejanía, y también en torno a la territorialidad, se apuntó a esto, a los estados más cercanos, al estado municipal y el estado provincial, y con ambos se ha llevado un diálogo, con mesas de trabajo, con proyectos, algunos realizados, otros no, con apoyo del Estado para algunas gestiones, y sobre todo con un lugar de poder, digamos, se nos ha identificado. No teníamos un lugar dentro del sector de la cultura reconocido más que dentro de las artes escénicas, en un sector muy pequeño, que no representa realmente la amplitud de la danza en la ciudad y creo que en ningún territorio, y como un sector productivo.
que mayormente está representado por mujeres. Entonces es algo para nosotros muy fuerte eso, que tiene que ver con cuestiones de problemáticas de género también, ¿no? Con este lugar de vulnerabilidad del trabajo. En este caso el trabajo de la danza está muy ligado al trabajo de mujeres. Entonces, bueno, son problemáticas y cuestiones que nos han atravesado mucho y hemos podido, o hemos intentado tener este doble puente hacia el sector y hacia el Estado. Bien, bueno, cuéntenme entonces cómo están organizados, que escuché ahí algo de comisiones, y bueno, qué tareas estuvieron realizando este año, que también un poco nos atravesó a todo el país la crisis y tener que salir a apagar fuegos, pero digamos, llevando un tiempo de mayor organización como asociación gremial, tal vez tenían algo un poco más organizado y pudieron atender algunas cuestiones de otra manera. Así que como quieren contarnos a todos. La rueda sigue así, yo hago la punta. Actualmente trabajamos, si no me equivoco, con 8 comisiones de trabajo, en diferentes, algunas son más de tareas específicas y otras son a largo plazo. Pero la comisión fundante de lo que es hoy ATDA es la comisión que se ocupa de la emergencia, que es de los alimentos, que es una comisión que es la que justamente le está poniendo mucho cuerpo, porque está en el territorio y está, digamos, en diálogo muy directo con el sector que está con grandes necesidades, ¿no es cierto? Y eso fue la primera comisión que podemos llamarla que se organiza. Si bien ahora está más organizada, al principio éramos como todas haciendo más o menos, hasta que pudimos encauzar ese tema. Otra de las comisiones que es paralela a esa comisión de la emergencia es la que tiene que ver con los kits de limpieza, porque en su momento también participamos de la redacción de los protocolos para volver a trabajar. Eso nos llevó muchísimo tiempo porque tuvimos que ponernos a estudiar varias de las personas que se pusieron a escribir esto. Que después haya sido utilizado o no por el Estado es otro tema del cual no vamos a tocar ahora, no es pertinente, pero sí en este diálogo que comenta Cande, que empezamos a tener bastante fluido con el Estado municipal, una de las preguntas que le hicimos era cómo íbamos a hacer para que nuestros compañeras y compañeros puedan llevar adelante este protocolo, entonces se le pidió también el kit de limpieza. Entonces hay 2 comisiones de la urgencia que se ocupan de esto directamente. Después tenemos otras comisiones que están más fuertemente ubicadas con los proyectos a largo plazo que tienen que ver con lo legislativo, que se lo voy a dejar a Pato y a Denise, que son las que más enfocadas están ahí, que van desde lo provincial y lo local. También nos ocupamos de la educación formal, no fuertemente, pero sí, digamos, tratando de hacer algunos nexos, digamos, de información, porque nos manejamos con 3 vías de comunicación, que es un grupo de WhatsApp muy grande, y el Facebook y el Instagram. Entonces, bueno, hay información, como por ejemplo sobre educación formal, que la vamos compartiendo, no es algo que trabajamos fuertemente, porque muchas trabajamos en la educación formal. Tenemos una comisión de género que en realidad estamos aprendiendo a trabajar desde las políticas de género. La comisión de prensa, que digamos, su tarea más que nada es estar en vínculos con los medios de comunicación que no son los propios nuestros, y una comisión que se dedica específicamente de nuestros medios de comunicación, que es la comisión de comunicación a esos medios. Pero les paso la posta a las chicas de las políticas a largo plazo. Bueno, yo también para, digamos, a lo mejor nosotras estamos así como conceptualizando y todas estas acciones, digamos, no se hicieron 1 o 2 veces. Quiero decir, por ejemplo, la cuestión de la emergencia, no sé, chicas, me ayudan con el número, pero creo que es la entrega número 15
de cajas de alimentos, ¿no? Y 15 o 16. 15 a 16, bueno, que haremos mañana, por ejemplo, en lo que va del año. Y eso implica no solo la entrega, digamos, y toda la logística, sino también el diálogo con el Estado para conseguir los recursos, y en muchas de esas entregas no solo recibimos recursos del Estado en sus distintos niveles y los organizamos, digamos, sino que además también generamos campañas de donación para poder, digamos, tener bolsones adecuados para las necesidades de los cuerpos y las corporalidades de la danza. Eso significa alimentos perecederos, frutas, verduras, etc. Digo así porque hemos podido complejizar bastante, digamos, esas acciones y no simplemente hacer como una gestión de ir pasando cosas, digamos. Y eso nos pareció así como muy importante, y fue importante sostenerlo durante todo el año, esta posibilidad. Con respecto a las comisiones digamos, de políticas públicas y de normativas, etcétera, que está pensando un poco más a largo plazo, integramos con el Movimiento Santafesino de Danza una mesa de trabajo con compañeros y compañeras de las distintas regiones de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Santa Fe Ciudad, Venado Tuerto y Rosario, y en esa mesa de trabajo dialogamos con algunos asesores y legisladores para consensuar un documento, digamos, un articulado que pueda llegar a plasmarse en un proyecto que cree el Instituto Provincial de Danza. Eso desde marzo más o menos estuvimos trabajando en eso, a raíz de una asamblea, digamos, se formó esa mesa de trabajo, y bueno, pudimos presentarlo en la legislatura, pudimos también ser invitados a exponer en la Comisión de Cultura, y fue pasando todos los dictámenes, finalmente tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Y bueno, el año que viene esperamos su tratamiento de senadores, y por supuesto que tenemos expectativas de que pueda aprobarse y pueda ser una realidad, ¿no? Paralelamente con ese equipo de trabajo del Movimiento Santafesino, seguimos planificando algunas acciones hacia el 2021, como que la mesa de trabajo siguió trabajando más allá de la ley, quiero decir, ¿no? Pero bueno, fue un poco la tarea fundante. Nos basamos principalmente como primer antecedente en la Ley Provincial de Misiones, pero también estuvimos estudiando otras posibilidades, inclusive el proyecto de ley nacional, ¿no? Y tratando de adaptarlo y de repensarlo en nuestro territorio, que también es muy diverso. También quería agregar, así que para nosotras las asambleas son como el mecanismo que siempre se sostuvo, más allá, antes de la pandemia y después de la pandemia, digamos, es más allá de las comisiones, quiero decir, que es lo organizativo y lo que lleva adelante, digamos, el mecanismo de las acciones. Las asambleas son como nuestro lugar digamos, en donde tomamos las decisiones, en donde se proponen las acciones, en donde vemos las necesidades, digamos, son un poco el núcleo de nuestro funcionamiento. Y las venimos haciendo desde que se constituye ADDA hasta el día de hoy, digamos. Me parece que haber podido sostenerlas, últimamente de manera virtual, pero de alguna manera sostenerlas con mayor o menor periodicidad, pero sostenerlas al fin, digamos, eso fue, me parece, lo que permitió también sostener las acciones, no solo la organización concreta del trabajo. Le paso la palabra a Denise, así podés hablar también de lo que hicimos a nivel legislativo en lo local, en Rosario. Sí, antes de eso quería también agregar que, bueno, la conformación del trabajo en comisiones es un poco la forma que encontramos para mantener, digamos, cada una de las acciones, y que no sea, como bien dijeron las chicas, algo del momento, pero que también, digamos, para poder fomentar la participación, porque quizás a veces hay necesidades que surgen y que se plantean en las asambleas, y el funcionamiento de ADDA Rosario. Bueno, ahí retomando el corte, volvemos, Denise, con lo que estabas diciendo sobre las comisiones.
Sí, estaba bueno diciendo que el trabajo en comisiones tiene que ver con poder también encontrar un mecanismo para fomentar la participación, porque a veces hay cuestiones del día a día o problemáticas que surgen en una asamblea y ADDA Rosario no trabaja, digamos, no trabajamos como un grupo cerrado de personas o de trabajadoras, sino que todo lo contrario, cuando alguien propone o trae una inquietud o una problemática, tratamos también de generar que esa persona, ese trabajador, esa trabajadora pueda involucrarse y armar una red, un grupo de trabajo que pueda atender a esa cuestión particular también. Entonces, de esa manera también cada vez somos más quienes trabajamos, obviamente de manera solidaria y colaborativa, y hacemos reuniones también entre las comisiones que son frecuentes, pero bueno, tratamos de fomentar la participación. Claro. Perdona, antes de que tome la posta Candela, ¿con qué situaciones se encuentran, digamos, en las asambleas que tienen que atender? ¿Te tocó, Y este Candela? año las problemáticas relacionadas a la enorme cantidad de dudas que hubo en relación a si se podía abrir o no, si se podía, con qué cantidad de gente, cómo era el cumplimiento de los protocolos. Ese creo que fue una temática así que fue recurrente en las asambleas. Obviamente también la enorme crisis que atravesamos como sector. Y realmente fueron encuentros, las asambleas de este año, en donde pudimos contenernos porque había mucha angustia. Y bueno, a partir de eso también, por ejemplo, surgieron algunos talleres, es decir, surgieron problemáticas que fueron encauzadas para poder generar talleres, como por ejemplo el taller de salud mental y trabajo que hicimos hace muy poco, en donde algunas profesionales, psicólogas estuvieron asistiendo y compartiendo herramientas para poder repensarnos como trabajadoras en este contexto de crisis. También surgieron, por ejemplo, en asambleas inquietudes en relación a la cuestión de los acuerdos, lo que sería, digamos, una paritaria o lo que serían los acuerdos en relación al salario, y entonces también nos dimos esa discusión en un taller en donde nos estuvieron asistiendo profesionales de una cooperativa y pudimos empezar a pensar en establecer como los mínimos, acuerdos mínimos en relación a lo que se cobra por el trabajo en danza. Bueno, la verdad que en las asambleas fueron surgiendo diversos temas, pero creo que fundamentalmente la cuestión de las enormes dudas que había sobre cómo llevar adelante el trabajo y la angustia por la crisis que estuvimos atravesando fue así como fueron los dos temas principales este año. No sé si las chicas recuerdan alguna otra acción que haya surgido en asambleas. Y bueno, después en el ámbito local, que no sé, Cande, si querés contarlo vos, así no monopolizo la palabra, la cuestión de nuestro proyecto de ordenanza. Bueno, para continuar un poco lo que estaba diciendo Denise, bueno, una de las problemáticas, y creo que hasta podría decir una de las angustias más grandes que tuvo el sector fue la falta de la actividad cuerpo a cuerpo, la suspensión absoluta de espectáculos, funciones, shows, ¿no? Esto que es una parte tan importante del sector que trabaja en la danza, de los diferentes, digamos, sectores, lenguajes y demás. Entonces, ante esta problemática, una de las gestiones que logramos hacer, que fueron dos, un festival que llamamos Danza en Red, que hicimos en conjunto con la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad. La Secretaría prestó, digamos, lo que son los recursos técnicos, nos dio el teatro, nos dio la parte técnica de luces y sonido y la filmación, que trabajó en convenio con otras organizaciones también para lo que es el registro audiovisual. Hicimos 2 ediciones del festival, fue un festival abierto, sin curaduría, sin selección, donde trabajaron más de 60 artistas de la ciudad en cada edición, así que más de 120 personas.
entre bailarines y bailarinas, directores y directoras, coreógrafos y coreógrafas, asistentes y demás. Ambos festivales funcionaron a la gorra, con una modalidad de gorra virtual, y también tuvieron apoyo de gorra desde diferentes lugares del Estado, de municipalidad, del Consejo, también de la provincia. No me quiero olvidar las fechas ni confundirlas, pero creo que el primer festival se hizo el 1 de agosto, Día de la Pachamama, estamos en lo correcto, y el segundo festival fue un festival al que apostamos un poquito más y que quisimos hacer un festival de características un poco más federales, dado los recursos, los tiempos, estábamos justo en un momento, digamos, del contexto de la pandemia muy complicado, con aperturas, pero siempre a punto de volver a cerrar las actividades, justo en unas semanas en donde de nuevo las clases se habían suspendido, las actividades presenciales se habían suspendido. Entonces lo que hicimos fue invitar al Ballet Folclórico Nacional, que accedió, participó con una obra muy tradicional. Por supuesto que fue de manera solidaria, que es la característica que tiene el festival, entonces su aporte fue su participación y con ello la visualización en muchos más lugares del país y del mundo por el alcance que tiene el ballet. También participó en nuestro ballet estable de Rosario, de la Escuela Municipal de Rosario. Y lenguajes, de todos los lenguajes que hay en la ciudad, creo que tuvimos, no quiero nombrar para no dejar a nada afuera, pero tango, folclore, danza árabe, danzas orientales, salsa, jazz, contemporáneo, clásico, español, todo. Y todo a un nivel profesional maravilloso, que celebramos muchísimo, porque incluso nos puso en contacto con profesionales, colegas, compañeros que no conocíamos, y eso generó una red muy grande. Ahora estamos a la brevedad pudiendo hacer las transferencias de lo recaudado en el segundo festival, así que estamos muy contentas con eso. Y como decían las chicas, a nivel municipal, aparte de esta gestión que para nosotras fue muy importante y un poco generó una calma en el sector de algo que se necesitaba, que era volver al escenario, que no reemplazó el cuerpo a cuerpo, pero que fue un formato al que nos expuso el contexto actual, pero fue más que gratificante para nosotras y para todos quienes participaron. Y por otro lado, estuvimos en un trabajo de muchos meses de debate hacia adentro del sector, en un espacio muy democrático de debate, de charla, de reflexión, de discusión, de disidencias, de acuerdos, con otros colectivos de la ciudad de la danza, con personas, trabajadores y trabajadoras de la danza que se acercaron para poder darnos esta discusión sobre ciertas políticas públicas que quedaron en evidencia de su ausencia, ¿no? De lo que no hay, cómo nos encontró esta situación de emergencia absolutamente vulnerable, sin ningún respaldo, entonces poder pensar de aquí a un futuro que la situación sea diferente. Ante esta discusión surge la idea de armar un programa municipal para la creación de una compañía de danza plural, rotativa, en donde no sea el formato convencional de un cuerpo estable de un solo lenguaje, sino que queríamos generar un espacio más abierto, más plural, más democrático, en donde cada año pueda ir cambiando. Entonces se dé espacio a nuevas creaciones, a nuevos directores y directoras, coreógrafos y coreógrafas, y a nuevos intérpretes. No sé si alguna de mis compañeras quiere profundizar un poco. En relación a eso, cabe destacar que en la ciudad de Rosario no tenemos los trabajadores y trabajadoras de la danza un espacio en donde desarrollar nuestro trabajo y que se nos pague por eso, digamos, algo tan sencillo como recibir una remuneración por el trabajo. Antes, Cande mencionaba la participación del ballet municipal, pero el ballet municipal que participó en la última edición del Festival Danza en Red, que se gestionó desde ADDA, es un ballet, es el ballet de la escuela municipal,
que tiene, digamos, los lenguajes de la danza que se trabajan dentro de la escuela municipal, que son la danza clásica, española, bueno, trabajan también folclore, hay otras danzas, pero no abarca la pluralidad de lenguajes y además es un ballet ad honorem. Entonces, bueno, este programa viene, este proyecto de ordenanza que crea el programa viene un poco, en primer lugar, tiene como objetivo esto, ¿no? Legitimizar o visibilizar el lugar de la danza como trabajo y generar puestos de trabajo genuinos desde el Estado, generar desde el Estado las condiciones laborales a las que aspiramos. Y bueno, por supuesto que como sector, digamos que el sector de la danza entero es beneficiario directo de esta política pública que hoy en día está en tratamiento en el Consejo de nuestra ciudad y que esperamos que pueda sancionarse. Pero por otra parte, digamos, pensamos en esta política pública como una política que beneficie a todos y a todas los rosarinos y rosarinas, que pueda llevar a la danza como un bien cultural y simbólico, y que pueda circular por todo el territorio de la ciudad, no únicamente por los grandes teatros del centro de la ciudad, sino por los barrios, por los clubes, por todo el territorio de la ciudad, una noción de danza democrática, ¿no? Poder pensar en la danza y pensar en todos los lenguajes. En nuestra ciudad hay, como bien dijo Cande, que estuvo en evidencia en el Festival Danza en Red, y creo que incluso ahí nos quedamos cortas si nos ponemos a hacer el listado de la enorme cantidad de lenguajes de la danza que circulan por nuestra ciudad, desde la danza árabe, salsa, cumbia, bueno, es realmente muy amplio. Entonces, bueno, poder generar una política pública a largo plazo en donde podamos pensarnos como trabajadores y trabajadoras, que el Estado nos reconozca como trabajadoras, fundamentalmente, como bien decía Cande, el nuestro es un sector conformado en su mayoría por mujeres y creemos que no es casual que lo que nosotras realizamos como un trabajo sea quizás socialmente entendido como amor al arte, que sin duda lo tenemos y amamos lo que hacemos, pero bueno, está bueno poder empezar a pensar en políticas públicas que lo legitimen como un trabajo y que nos muestren como un sector productivo. Así que en ese sentido es que empezamos a generar este proyecto de ordenanza que, bueno, hoy en día está en tratamiento dentro del Consejo. Sí, creo que justamente da cuenta del trabajo que vienen haciendo y del fortalecimiento ahí en Rosario y en Santa Fe, el poder tener media sanción, ¿no?, de un proyecto de ley y de la creación del instituto. Eso es un gran logro, me parece, un gran logro que va sentando también precedentes para otras provincias, así como fue Misiones, ¿no?, que ya tiene su ley y su instituto. Cuénteme ahora el tema de las postas, porque veo que ustedes están bien sólidas como grupo, vienen trabajando, enfocadas tanto en lo que fue la emergencia, que se visibilizó más que nada durante este año, pero también en este diálogo con el Estado para pensar en políticas a mediano y largo plazo, o sea, están trabajando, abarcando muchos ámbitos con sus comisiones. Cuéntenme cómo surge esto de las postas y de qué se trata de ir pasándose la posta. Bueno, arranco. El texto que leíste, que está muy, muy hermoso, realmente es original de Patricia y yo le hice algunos retoques. Porque, bueno, voy a empezar por lo sentimental. Yo me dedico además a la antropología, digamos, como de hobby, como dijo Denise, pero mi papá es historiador. Y desde muy chiquita mi papá escribió un libro que se llama Por los caminos de nuestras postas. Entonces, bueno, me llega al corazón esto. Pero esto surge porque hace un tiempo, más allá de antes de la pandemia, donde estábamos en comunicación no permanente, pero sí variada con diferentes personas de otros puntos del país, para
saber cómo nosotros estábamos funcionando como comisión promotora, a la cual lo atendíamos por teléfono, a veces con, digamos, una llamada por teléfono. Bueno, mirá, nosotros estamos trabajando de esta forma, te paso el estatuto, te paso el logo, y así, digamos, fue empezando esa comunicación. Pero este año nosotras empezamos a pensar ese tipo de comunicación ya un poquito más amplia y no hacerla personalizada con las localidades, y hacerlo más de tipo asamblea. ¿Y por qué federal? Porque el estatuto, como cualquier asociación gremial, tiene cobertura nacional, pero no prevé las delegaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la delegación que está prevista en el estatuto es la de Buenos Aires, la de Cava. Todas las otras delegaciones no están previstas y hay que hacerle una modificación. Pero nosotras creemos en el trabajo que estamos haciendo, que es el trabajo de hecho, y animamos a ese trabajo en otras localidades, y creemos que ese fortalecimiento a ese trabajo le va a favorecer a que ese sindicato que tenga cobertura nacional, después haya otras localidades fuertes trabajando y que puedan reclamar esa modificación al estatuto y que pueda funcionar. Nosotras propusimos hacer 3 asambleas, que nosotras éramos las anfitrionas, las coordinábamos, las moderábamos, pero empezamos a pensar que ya se agotaba la asamblea en contar cómo nosotras nos organizábamos, y no había una respuesta de las otras personas más activas, sino estaban como espectadores, muy, digamos, muy de escucharnos como nosotros trabajábamos. Entonces decidimos hacer soltar, y que otras delegaciones que estén activas puedan tomar esto, y también pensándolo que dar esa iniciativa también era parte de ese fortalecimiento, de darle como una actividad, de decir, bueno, te damos la posta, tomala, a ver si... Y realmente creemos que está dando un resultado. Les paso a las chicas, porque soy un poco caótica también con lo emocional. Yo creo que las postas así surgieron como una metáfora, digamos, y como producto de algunas experiencias que tuvimos, porque en realidad la metáfora de hablar de las postas como aquella forma en la que surgió nuestra nación, digamos, ¿no? Y que realmente eran necesarias, porque era el lugar donde, los lugares donde era necesario parar para comer, para descansar, para dormir. También eran grandes puestos de comunicación, y también eran lugares donde, claro, digamos, a raíz de eso se vivía, ¿no? Había pobladores que vivían ahí, y como se vivía, se bailaba, ¿no? Como en toda comunidad. Y entonces, bueno, de alguna manera, algunos de esos lugares inclusive hoy son localidades más grandes, más pequeñas, pero esas rutas, esos caminos, digamos, de postas, son los que realmente hicieron posible nuestra nación, y entonces esa metáfora nos pareció interesante para que esa comunicación fluya, ¿no? Y viaje en esta organización, que en este caso tiene que ver con un sindicato de danza. Es soltar, pero también es soltar acompañando, digamos, ¿no? Bueno, pasamos la posta y decinos qué necesitas, digamos, qué recursos, qué preguntas, retomamos el temario anterior, hacemos otro, cuánto tiempo hacia el interior de tu propio territorio necesitas tomarte para armar la siguiente posta, en fin, digamos, es como toda una red de construcción bastante compleja, pero que justamente apunta a poder sostener esta circulación. También tiene algo bastante, digamos, en su fundación, las postas, y la primera asamblea creo que fue que quisimos hacer de ADDA federal, me acuerdo que tuvimos que cambiar el horario porque había no sé qué reunión, digamos, propuesta en Buenos Aires.
Y también había como digamos, un gran debate sobre las oposiciones que se estaban dando en Capital Federal. Y en ese momento, para nosotras y para la gente que nos estábamos comunicando de otras provincias, el proceso era totalmente inverso. Estábamos en comunicación, estábamos acompañándonos, estábamos tratando de aprender juntos. Entonces, bueno, quedó como muy en evidencia que desde el interior también, o el mal llamado interior, también nos podemos fortalecer, ¿no? Y que también tenemos nuestras postas, o sea, nuestras verdades, y que de eso solo pueden hablar la gente que la habita, digamos, no se puede, digamos, determinar cómo va a funcionar un sindicato de danza desde un solo territorio. Porque nuestro territorio es diverso, es plural, y bueno, y pensando en lo federal, en lo plural, en lo democrático, fue así que se nos ocurrió esta metáfora de las postas para ponerla en funcionamiento y que sea algo concreto. Sí, sí. Además entiendo que cada territorio tiene su realidad, su problemática ya de por sí, como es Argentina, de norte a sur y de este a oeste. El clima es diferente, la población es diferente, las distancias son distintas, y eso afecta a la realidad de cada lugar. Entonces me imagino que tomar la posta es, bueno, ver qué sucede en ese territorio, cómo trabajan y a qué se dedican más los trabajadores y trabajadoras de la danza en ese lugar. Digo, pensando que hace poco tuve un intercambio con, ¿cómo se llama? Salta, Vega. Andrés. Y me estaba contando justamente que estaban empezando a hacer como un recorrido hacia el interior de la provincia, porque estaba todo bastante, como sucede con las capitales, ¿no? Bastante centralizado, y por ahí hay muchas diferencias sociales y económicas. Entonces, para ir llegando hacia todos y todas los trabajadores y trabajadoras de la danza, sobre todo para que se fortalezcan y se reconozcan como trabajadores y trabajadoras, que es esto que ustedes decían al principio, es lo primero. Lo primero es reconocer que lo que se está haciendo es un trabajo que tiene un valor no solo simbólico, cultural, sino también económico, y a partir de ahí posicionarse y poder defender lo que se está haciendo, ¿no? No sé si alguna quería aportar algo más de esto sobre las postas. Quería sumarte que nuestra última asamblea fue en agosto, esta asamblea federal, el 8 de agosto, y nosotros le pasamos esa posta a Córdoba. Y Córdoba se tomó su tiempo como para ver cómo, no solamente cómo lo hacía, sino cómo se pensaba como comisión, y esta decantación de la información. Por eso hablaba lo que decía yo anteriormente, es decir, pasar la posta también para una cuestión activa, es decir, no quedarse en solamente espectadores o escuchando la experiencia nuestra, decir, bueno, a ver, si somos nosotras como anfitrionas de esa asamblea, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo nos pensamos? Y les llevó un tiempo de organización entre ellas. También son muchas más mujeres, hay varones, pero son mayormente mujeres las que están activas, y hemos mantenido varias reuniones particulares entre Córdoba y Rosario, haciendo también este acompañamiento que nombraba Pato, acompañar esto. Y con el pasaje de la posta también pasamos también este acompañamiento, que si Córdoba, cuando hizo su asamblea ahora, se pasa la posta a Salta, también puede ser Córdoba quien acompañe a Salta. Nosotros no nos vamos a despegar así nomás si es necesario, pero también pasar la posta, lo que pasaba con los caminos de las postas históricamente, era que la información de lo que estaba sucediendo acá se la llevaba a alguien para llevársela a ese territorio, y de ahí eso se transformaba un poquito para ir a otro lugar. Y esa red que se iba formando era lo que, digamos, era la vía de comunicación, que ahora tenemos los medios de comunicación más muy distintos, pero antes eran vías de comunicación que iban
atracción humana y animal, ¿no es cierto?, que recorrían el territorio de esa forma. Bueno, todo este proceso es algo que ahora se ve como acelerado por la necesidad de tener estas actas, pero que nosotros tenemos 3 años para atrás, por así decirlo. Entonces, no podemos pretender que este año sea de postas de todo el país. No, cada localidad o cada provincia necesita ese momento de decantar la información y pensarse hacia el interior. Y otra de las realidades es que nosotras somos Rosario, no es Santa Fe. Y en la provincia de Santa Fe nosotros amadrinamos, por así decirlo, a la localidad de Reconquista y a la localidad de Santa Fe, que eso no está sucediendo en otras provincias. Las otras son, por así decirlo, provinciales, no se nombran como localidades, que eso también es como una distinción entre todo esto, que es algo que se está armando, porque está en pleno proceso de armado todo esto. Claro, sí, El silencio. Quería decir que es Gabriel Vega, que salta y me vino la imagen de un ovillo, ¿no? Uno tiene un ovillo y pasa el ovillo, pero no suelta el hilo. Entonces va pasando el ovillo y si le vas pasando al siguiente, lo vas armando todo. No. Siento que están haciendo... Creo que lo interesante de la construcción federal, primero eso, entenderla como una construcción, entender a lo federal como una construcción y como algo que sobre lo que realmente hay que trabajar y fundamentalmente poder reconocernos en ese trabajo en red, pero siempre teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio y respetando esas diferencias. Como bien decía Amalia, nosotras somos Rosario y seguramente la realidad de todos los procesos que se atravesaron desde la conformación de ADDA Rosario hasta la actualidad son particulares de este territorio porque nuestra ciudad tiene características específicas, es una de las ciudades más grandes del país. En relación a lo que decía Amalia en cuanto al vínculo con la capital provincial, es el único caso en el país en donde en relación de habitantes, digamos, es una ciudad que tiene más habitantes que la capital provincial. Entonces, ese tipo de particularidades, así como, por ejemplo, cuál es la actividad principal en la que se desarrollan los trabajadores y trabajadoras de la danza, que en cada territorio es distinto, son las particularidades que hay que tener en cuenta y que hay que, digamos, poder respetar en esta construcción federal. Nosotras cuando hablábamos del acompañamiento, siempre con las otras comisiones promotoras de otros territorios en los que hemos hablado, siempre hablamos en estos términos. Bueno, nuestro proceso fue así, en las asambleas surgían estos temas, pero esas son problemáticas que hay acá. Digamos, en cada territorio hay que ver cuáles son las problemáticas y el acompañamiento tiene que ver más con facilitar las herramientas que a nosotras nos sirvieron, pero siempre dejando en claro que bueno, que fueron una construcción territorial. Si sirven en otro territorio para sumar, bienvenido sea, pero lo más importante es poder atender a las características de cada territorio, ¿no? Y por eso es tan importante también poder construir un sindicato federal, porque las problemáticas que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores no son las mismas, no solo de una provincia a la otra, cambian de una localidad a la otra. Nosotras lo vemos acá en la ciudad de Rosario, y tenemos compañeras y compañeros que se desarrollan su actividad laboral en localidades muy cercanas como San Lorenzo, Alvear, Funes, y ya la realidad es distinta, digamos, entonces es muy importante esa construcción federal. Sí, en la vía esto de la construcción también del sindicato que sea federal, este pasaje de posta que va sucediendo, conocer la realidad de cada país, hace que después la construcción tenga una visión mucho más amplia y no esté enfocada a las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario. También porque Rosario tiene una cultura o una trayectoria cultural quizás un poco más fuerte que el resto de las localidades de Santa Fe. Y eso también, digamos, es lo que nosotras estamos construyendo, es historia también en función a todo esto. Entonces, es un poco el fuerte que a donde vamos también. Conocer es lo único que hace que después podamos construir algo plural y no responder a las necesidades de quienes tienen más dominio, por así decir,
en lo federal. Bueno, me alegro que hayas intervenido justo, Vanessa, porque estaba a punto de darte la palabra y la bienvenida, porque no te presentaste, no llegaste ahí en medio, pero sí, y rescato eso que decís, creo que hay que conocerse, y hay que conocer la región, y hay que conocer la realidad del territorio, y conocernos entre todos para poder armar estas redes y construir algo realmente federal, ¿no? A veces lo me ha pasado de conversar con alguien de Chaco que por ahí no sabía o desconocía lo que estaba pasando en Misiones o en Formosa, y son regiones que están muy cerca. Y creo que si, retomando esto que habían dicho respecto a lo positivo que podemos sacar de la pandemia, es que este volcarnos a las redes hizo que también la virtualidad nos ayudara por ahí a conocernos y a armar vínculos y a tener, por ejemplo, esta charla ahora y otras reuniones, y que otro lo vea y diga, mirá lo que están haciendo, mirá tal persona en tal lugar, ¿no? Y cuál es la realidad de cada región, cuál es la danza y la problemática que hay en Jujuy y cuál es la que hay en Tierra del Fuego, ¿no? Como Mendoza, Rosario, en todos lados. Así que para ir cerrando, porque si no, por charlar podemos hacer acá una asamblea también, objetivos hacia el futuro, estamos cerrando el año, no sé bien en qué situación se encuentran, si ya hay algo semipresencial, presencial, si no, si se cerró, y qué objetivos hay en el próximo plazo. Yo creo que perdón, justo estoy en el celu, no veo si alguien más había pedido la palabra, pero para ser breve, creo que el primer objetivo es sostener, ¿no? Poder sostener lo construido, que no es poco, porque una cosa es generar, a lo mejor con mucho impulso uno genera cosas, pero después no es tan fácil sostenerlas. Entonces, en principio uno de los objetivos es poder sostener lo que hasta ahora está construido. Y por otro, digamos, como también sostener estas dos líneas sobre las acciones que van emergiendo, pero también a largo plazo, ¿no? Como seguir trabajando a largo plazo, porque nos parece que eso es realmente como lo que nos permite contextualizarnos y que no sea la respuesta a una cosa tan de inmediatez. Me parece que como esas son como los grandes conceptos, no sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, un poco en relación también a lo que veníamos hablando de lo que venimos trabajando a nivel federal, digamos, poder sostener ese vínculo y que como Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza podamos encontrar la manera de estar realmente representados todos dentro de esa organización, porque bueno, el principal objetivo de una organización sindical es responder a las problemáticas que se tienen como trabajadoras y trabajadores, y bueno, creo que el principal desafío y objetivo así a largo plazo es poder construir una organización en donde realmente estemos representados todos, ¿no? Así que, bueno, y a nivel local, en el corto plazo esperamos que pueda sancionarse nuestro proyecto de ordenanza municipal, de creación del programa municipal de danzas, como dijo Pato, sostener las acciones que se vinieron haciendo este año. Ojalá no tengamos el año que viene la necesidad de asistir a tantos compañeros y compañeras que están en situación de emergencia. Pudimos hacerlo gracias a, como contaron las chicas, a gestiones con el Estado y también a colectas que hicimos autogestivas. Pero bueno, ojalá el año que viene podamos retomar la actividad laboral y que no tengamos esa triste necesidad de asistir a colegas con bolsones alimentarios. Y bueno, creo que lo que se construyó este año, sacando obviamente el lado espantoso que tuvo toda esta cuestión de la pandemia en relación a la salud y en cómo eso también afectó a nuestro trabajo, creo que nos queda como positivo la enorme red que se tejió y creo que el objetivo, como dijo Pato, es poder seguir trabajando en ella.
Sí, fortalecernos también, fundamental, porque la emergencia hizo que tuviéramos que hacer, y bueno, y ahora esto se va a ir diluyendo la cuestión de estar adentro, encerrados y demás. Bueno, ¿cómo hacemos? Y fortalecer eso es un camino también, además de sostenerlo. Sostener y fortalecer. Bueno, chicas, muchísimas gracias por toda la charla, compartir esto y bueno, sigamos replicándolo, ¿no? Que haya más postas. Gracias a vos. Gracias a vos, Dulcinea. Y yo me quería decir algo antes de que nos vayamos. Un objetivo que fue el que sostuvimos todo el año es que diga danza. Que siempre diga danza. Que a partir de ahora se diga danza, que es una deuda muy grande. Sí, ser reconocida como trabajadores que lo somos, es necesario, fundamental. Y estimular la participación, que también fue muy difícil también eso, la participación a las asambleas, la participación activa, sostener las actividades nuestras, sabemos que es nuestro objetivo hacia adentro, pero también estimular la participación y que el sector de la danza participe activamente de esta construcción también, creo que es parte del objetivo, porque ha sido para nosotros fue muy satisfactorio vernos a veces en asamblea con gente que no nos hubiéramos imaginado, cómo se confluyó en lenguajes, porque como decía al principio Cande, hay asociaciones que nos preceden, pero son a lo mejor de un solo lenguaje, particulares, muy atomizados, pero en este momento nos encontramos casi todos los lenguajes, podríamos decirlo, y eso es también parte de la historia que esta pandemia nos dejó. Así que bueno, para mí también estimular esa participación es algo que hay que sostener. Y te agradecemos un montonazo, Dulcinea, esta oportunidad de dar a conocer todas nuestras acciones, trayectoria y cómo venimos trabajando. Así es. Bueno, sigamos haciendo redes. Gracias a todas.